Un gran saludo a todos mis hermanos. La tacita de café transmitiéndose desde Mexicali, Baja California, México y Cali, Colombia. Esperando que el pastor Osvaldo se haga presente. Lo estamos invocando como el genio de la lámpara de Aladino. Balísticas, pastor Calamazuca Fufu, y aparecerá el pastor Osvaldo trayendo la palabra de Dios. Es un chascarrillo. Aquí estamos ya listos, pastor, esperándolo con la tacita de café en mano. Miren nada más. En esta ocasión mi esposa le dio un toque de canela al café. Pastor, ¿me escucha? Cambio. Muy bien, pastor, muy bien. Saludo cordial para todos ustedes. Deseo que Dios traiga grandes, ricas y poderosas bendiciones. Cambio. Es un honor estar con usted en cabina, pastor. Saludamos a mi cuñado Ernesto Parra desde Brawley, California. Pedro Ruiz está viendo la emisión en vivo. Ricardo Ramírez, Sofra Macom de acá de Estados Unidos, de Lake Havasu, Josué Natán, Noé Prieto, Janet García, Edgar Flaco Martínez. Pastor, la gente nos escucha. Le doy cambio para que salude a los que están en sala y a los que están siguiéndonos ahora por su transmisión personal en su Face. Cambio. Pues un saludo cordialísimo para todos ustedes, estimados hermanos, en cualquier lugar del mundo, a todas las personas que por alguna razón están aquí con nosotros desde Cali, Colombia. Aquí estamos a 30 grados centígrados, contentos, felices, dichosos, alegres, entusiastas, querendones y con muchas ganas de mirar la palabra de Dios que trae vida. Saludo a Noé Prieto Estrada y también a Edgar Flaco, que se reporta aquí por esta página también. Un saludo cordialísimo para todos los que nos acompañan en esta hora a través de www Radio Integral, también a través de 95.3. Un saludo cordialísimo y aquí estamos para llevar adelante el programa. Una pregunta, Pastor Gamaliel. A veces siento que de pronto vamos muy despacio. Usted que analiza más desde la barrera la corrida que estamos haciendo, me guiará si nos estamos deteniendo mucho, damos pasos más agigantados o continuamos allí yendo en el paso a paso con lo que nos vayamos encontrando en estos textos. Hoy le echaremos un vistazo al capítulo 1, versículos 16 y 17, y ojalá podamos entrar al capítulo 1, versículo 18 en adelante. Así que espero sus instrucciones, pastor. Cambio. Bueno, pastor Osvaldo, yo prefiero tardarme un poco más y sacarle el jugo máximo a la exposición, junto con los comentarios de nuestros hermanos. Así que no, yo creo que llevamos buen ritmo. Ahora me toca por último saludar a los de Radio Integral, el canal de sello de la congregación, a Rixa Rodríguez desde los controles en Panamá, el hermano Ángel, César Mauricio García desde Argentina, Leticia García, miembro aquí de la congregación, pregonero Víctor Piña desde Guadalajara, Ismael, Julio Hijo del Altísimo, compita Maclovio, y nuestra hermana Carmen Cotrina, pastor, que me permito darle un cambio para que salude desde España, ya que es el oyente más lejano que tenemos ahorita, pastor. Dejemos que nuestra hermana Carmen salude y luego le doy el cambio para iniciar donde nos quedamos. Adelante, hermana Carmen Cotrina, un saludo y díganos de dónde nos escucha. Cambio. Aquí el saludo a través de sello. Bendiciones, Pastor Osvaldo. Y estoy reportándome desde
cambio. Ahí está el saludo, pastor. Espero que se haya retransmitido bien en la emisión en Facebook. Adelante. Muchas gracias, hermana Carmen. Pastor Osvaldo, cambio. Bueno, permítanme saludar aquí a Rosa Parra, dice saludos pastores y listos para aprender. A Esther Arias Castillo, a Josué Natán Gutiérrez, saludos. A Noé Prieto Estrades, nos está afectando aquí la imagen en el retorno, esperamos ahí. Bueno, pastor, hágame el favor y me lee en su amada Biblia, versión Reina Valera, año antiguo, ¿no? De la 1500 y algo por allá, tal vez. Bueno, versión antigua, el versículo 16 y 17 del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Dios Todopoderoso nos permita hacer que transmitamos todo lo que contiene esto tan bonito y tan buenas noticias. Así que lo escucho. Ay. Se le había olvidado pulsar sello, pastor. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Cambio. Bueno, pastor, nos regresamos un poquito para mirar 3 cosas que tenía Pablo en su corazón y que se habían convertido en su estilo de vida. En el versículo 14, él dice que, bueno, leo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. El apóstol Pablo se sentía en deuda con la humanidad. En el versículo número 15 dice, estoy presto o estoy dispuesto. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Así que en cuanto a mí, pronto estoy presto, estoy atento, estoy dispuesto. Y en el versículo número 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, a usted que le gustan esos detallitos, Pastor Gamaliel, hoy revisando notas y cosas, dije, no, pues al primero que le va a gustar es al pastor. Versículo 14, soy deudor. El 15, estoy presto o dispuesto o pronto. Y el 16, no me avergüenzo, y da la razón por qué no se avergüenza. Dice, porque sepan ustedes que el evangelio es poder. En estos días estuvimos hablando de lo que involucra salvación. Hoy le vamos a dar un poquitico nomás de vistazo a lo que es poder. Pero antes quiero escuchar su comentario al respecto. Cambio. ¿Qué pudiera yo comentar, pastor? Tengo un mensaje poderoso y que abarca a todo el mundo, es decir, al pueblo elegido para que viniera el Mesías. Y cuando dice al judío primeramente y también al griego, es el término griego es, pudiéramos decir, un término genérico que abarcaba al no judío, romano, dice el libro de Hechos, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, a todos. Entonces, el evangelio es para todos, judíos y no judíos, de cualquier nacionalidad, y el único requisito es la fe para todo aquel que cree. Cambio. Bueno, así como cositas pequeñas, pero antes saludo a Rosa Elvira Arias Castillo. Es un gran honor tener a mis hermanas amadas, apreciadas y valoradas, pronto visitadas, Esther y Rosa.
Hermano, cuando lo escucha uno la familia es porque Dios ha sido bueno. En serio. Porque dice que ni al Señor Jesucristo lo escuchaban sus hermanos. También a Amanda Infante, es la esposa de mi primo Enrique Castillo, una señora muy especial, muy amable, muy, bueno, está escuchándonos y viéndonos, gente bien especial. La palabra poder viene de dunamis, de donde viene dinamita y dinamo. Cuando estos judíos que estaban en Roma escuchaban hablar de poder, tenían en mente, si eran judíos, demostró para sacar al pueblo de Egipto con todo lo que el Señor tuvo que hacer, allí mostró su poder. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 14 y 15. Es decir, siempre que se hablaba de poder, una de las formas de medir ese poder era con el poder de Dios, aquí hay redundancia, pero el poder de Dios manifestado cuando Él sacó a el pueblo de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, cuando nosotros hablamos del poder de Dios, se hace énfasis en la resurrección, en ese poder que hizo que el Señor Jesucristo resucitara. Entonces, así se mide ese poder extraordinario. Es como la medida del Antiguo Testamento es el pueblo que sacó Dios de Israel. Y en el Nuevo Testamento, la resurrección del Señor Jesucristo. Si usted me hace el favor, Pastor Gamaliel, y me lee Efesios 1:20, es bonito saber todo eso, porque esto nos va a dar la seguridad de nuestra relación con Dios, de nuestra fe y sobre todo de la seguridad de la salvación. Cambio. Con gusto, Pastor. Efesios 1:20, no sin antes leer una nota técnica de Edgar Flaco Martínez. Pastores, ¿qué canal de sello transmiten? Porque no los oigo por la congregación. Saludos, la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos en el canal que se llama Radio Integral. Busque el canal en sello y Danixa Rodríguez le va a dar el pase para que pueda comentar. Radio Integral. Gracias por el comentario, hermano. Dice así, Efesios 1, me permito leer el 19, Pastor, para contextualizar. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Mire cómo vuelve a decir, para los que creen. Por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Pastor, excelente conexión. Creer, el poder y la resurrección. Cambio. Me alegro que le guste. Necesito que usted esté contento y que esté entusiasmado porque así va a transmitir para que compartamos juntos con todos los demás. Bueno, Enrique Castillo, el hijo de mi predilecto tío, el tío Pablo, que ahora está con Dios. Y me están aquí haciendo el retanqueo de mi café, de mi taza de café. Y para él un saludo cordial. Es una familia juntamente con su esposa y sus hijos que aman a Dios y que, aunque es familia, nos gusta hablar del Señor. Bueno, Pastor, me encontré una notica allí que cuando se habla de dinamita es el poder para destruir. Y cuando se habla de dunamis como dinamo es poder para construir. Esto nos quiere decir o nos enseña que Dios tiene el poder de construir o de destruir. Y usted hace poco hizo referencia al que tropieza con la piedra, pero al que le cae la piedra encima. El que tropieza no será destruido, pero al que le cae la piedra encima sí será destruido. Igual nosotros podemos ser para las personas un medio por el cual van a encontrar un olor grato de salvación o van a encontrar un olor pues muy tenaz de condenación. Esto es segunda carta a los Corintios 2:16, Pastor Gamaliel. Segunda a los Corintios
capítulo 2, versículo 16. Cambio. Segunda de Corintios 2:16, pastor, dice así: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? A estos y a aquellos. Bueno, el verso 15 dice: porque para Dios somos buen olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Ah, bueno, ahí están los dos sujetos, los que se salvan, los que se pierden. Unos olor de vida y para aquellos olor de muerte. Cambio. Miraba una versión, creo que es la versión viviente, y dice, unos van a recibir con ese poder de vida y los otros con ese poder para muerte. Depende de cómo lo use, el mismo poder. Bueno, pasamos al versículo 17, donde nos habla de justicia, ¿no? La justicia. Para nosotros justicia es darle su merecido. Por ejemplo, cuando alguien agrede, mata, roba, dice, yo pido que se haga justicia. Y uno está diciendo que lo lleven a la cárcel, que si es posible lo linchen, lo pasen al paredón, le hagan pagar lo que debe. Pues en el Señor, la justicia y la justificación no dan la idea que nosotros tenemos aquí como justicia terrenal. Justificación, que es una buena palabra que necesitamos siempre recalcar, es declarar inocente al culpable. Es decir, Jesucristo se hizo cargo de nuestros pecados, de nuestras malas actitudes y pagó por nosotros para darnos salvación. Ahora me llama la atención la palabra justicia, porque el Evangelio, el versículo 16 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ojo allí, Pastor Gamaliel, por fe y para fe. Revelar es dar a conocer. Revelar es mostrar algo que está allí, pero que no ha sido dado a conocer. La figura que tenemos nosotros, así como más común, es cuando hacen una estatua o un busto de un hombre importante y lo tienen cubierto y de pronto en una ceremonia especial lo descubren. Dicen, ah, bueno, lo revelaron, lo dieron a conocer. Igual sucede con lo que tenemos nosotros aquí con respecto a la justicia que se revela. Y es bien interesante la palabra justicia, porque esa palabra justicia significaría vestido correctamente o vestidura correcta. Tenemos que nosotros acordar que cuando el hombre pecó, el primer problema que sintió es que se vio desnudo. Y él le dice a Dios, Dios, yo sentí miedo y vergüenza porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? Entonces, desde ese momento, Pastor Gamaliel, los hombres vestirse de diferentes maneras. Por ejemplo, Adán recurrió a sus ramas, se cubrió de hojas, pero esas hojas se marchitan, esas hojas se caen, esas hojas no perduran. Eso tiene una aplicación a nuestra vida o un símbolo, y es cuando nosotros queremos cubrirnos utilizando lo que nosotros creemos poder. Toda persona que no cree en Jesucristo y lo tiene como Señor y Salvador está desnudo delante de Dios. Y esa persona siente y ve la necesidad de ser cubierto, solo que él utiliza vestidos que para Dios son inmundicia. No van a funcionar. Tenemos nosotros diferentes citas para mostrar esa desnudez, pero aquí no nos vamos a detener que queremos avanzar. Y tenemos también las citas donde
Dios habla de que nos cubre, que nos viste. En este caso, justicia es que nos está cubriendo, que nos está poniendo el vestido adecuado. Le doy cambio para que haga su comentario, pastor. Hombre, pastor, este tema se está poniendo buenísimo. Para que no deje de ser interactivo, pastor, Jennifer López está viendo el video, José Millán, paz de Cristo, mis hermanos. Dina Mata, gracias a Dios por su palabra, que creemos en ella. Saludos, Gamaliel. Emisora, Enoc García, ahí está el pastor Enoc. Un gran saludo, pastor. Matilde Muñoz, mi concuña. Banda Giré, un grupo musical aquí que los conozco desde niños, algunos de ellos. Enrique Castillo, un saludo de nuestra Bogotá, Colombia. José Millán, bueno, tenemos bastantes, pastor. Pastor, esto de la justicia, mire los ejemplos que usted puso, un rápido comentario, que se me haga justicia, sería en un sentido, ¿no? En otro sentido, cúbreme, Señor, o me cubro yo con hojas de higuera. Estaba haciendo alusión usted al esfuerzo humano de allá del Génesis. Hay aquí otro concepto, pastor, que vamos a encontrarnos con él, y usted lo sabe en el desarrollo de la carta, porque la justicia de Dios, así literalmente, es un hombre, y que también podemos vestirnos de ese hombre llamado Cristo. Cuando dice el Evangelio es para judíos, primeramente al judío y también al griego. El judío tiene su propio concepto, ¿no? El hombre que hiciera estas cosas vivirá en ella, no matarás, no robarás. Justicia propia, pastor. Pero dirá el apóstol más adelante en esta carta, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, y la justicia de Dios es Cristo, pastor, es un hombre, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esto lo vamos a ver en la carta y la cosa se va a poner tremenda. Fíjese que me está gustando, pastor. Yo no sé cómo le hizo usted, pero la forma que está desarrollando es para que cuando nos encontremos con los conceptos, ya va a estar desarrollado cada punto. Ya nos habló justificación, santificación, redención. Creo que los hermanos de la tacita están muy contentos igual que yo. Cambio. Pues eso me alegra en gran manera que podamos sacarle como provecho. Le cuento algo, Pastor Gamaliel y todos los que nos están sintonizando a través de Sello, Facebook y la 95.3, que he tenido el privilegio de compartir, de enseñar, preparando obreros para Dios esta carta. Pero algo sorprendente es que cada vez que la leo, le encuentro nuevas cosas y más bonitas. Bueno, nos fuimos entonces para el capítulo 1, versículo número 18. Aquí ya se le comienzan a uno a incrustar las uñas contra la mano, porque ya comienza a ponerse fuerte la ira de Dios, el juicio de Dios, las entregas de Dios, cosas tremendas. Permítame saludar a Claudia Milena Suárez Rodríguez en Bogotá. Ella es mi nuera. Por ahí también Pía Obed, mi hijo. Esto está, hoy sí, pastor, aquí ya no somos machos, pero sí muchos. Entonces, la cosa se complica. Favor leer el capítulo 1, versículo número 18. Cambio. A ver, pastor, aquí no sé si el apóstol da un giro radical. Obviamente está relacionado con lo que nos acaba de decir, pero porque la conjunción, porque, y luego dice, porque manifiesta es la ira de Dios, del Dios del cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Vuelve a mencionar la justicia, pastor. Y que Dios está enojado, airado contra la injusticia. A ver,
queremos que desarrolle este aparente giro, no giro total, pero está conectado y con todo lo que nos va a decir después. Aquí en la sala le damos la bienvenida. A ver, vamos a ver si se fue o no, pero estaba, pastor, aunque usted no lo crea, estaba una persona con el nick de... a ver, se fue. Ah, no, aquí está Jesús Olveda, pero su nick es, o su foto es El Oso Balú. Bienvenido, El Oso Balú, a la tacita de café. Cambio. Bueno, para saludar a Héctor Manuel Urrego Arias, un buen sobrino que el Señor me ha dado, y una vez más a Enrique Castillo, a Judith Santos, me han preguntado que por qué tacita de café, porque cuando iniciamos el sello, yo siempre hablé de mi café, y insistí tanto en el café, y en que los que de otra parte buscaran café colombiano. Entonces el pastor Gamaliel dijo, no, pues pongámosle al programa una tacita de café ahí mientras hablamos, y literalmente tomamos café. Vea, yo tengo mi café, y cuando estuvimos allá le mostramos a la gente que tomábamos el café. Bueno, pastor, mire, aquí podemos tener algo que el hombre se niega a aceptar responsabilidades. No es natural en nosotros, no viene por gusto ser responsables. Más bien tratamos de evadir nuestra responsabilidad, y a veces más con Dios, porque a Dios no lo vemos, que con la gente. Entonces, el apóstol Pablo es como si dijera, bueno, ya los saludé, oré por ustedes, les hablé que tengo deuda con ustedes, les hablé que estoy pronto, les hablé que no me avergüenzo del evangelio, pero les tengo que decir algo muy importante, y es que son culpables delante de Dios. Y esa culpabilidad ha hecho que la ira de Dios se revele desde el cielo. El revelar es dar a conocer. Se revele desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Aquí utiliza dos palabras que debemos de tenerlas en cuenta. La impiedad es lo que tiene una persona que sabe que existe Dios, pero que no le sirve a Dios. Entonces, de allí viene la frase muy popular entre la iglesia cristiana evangélica, el impío. Esa frase de impío no está bien dicha cuando nos referimos a los inconversos. Él es un inconverso, él es un rebelde. Un impío es como los hijos de Elí, el sacerdote, que ministraban en el templo, pero menospreciaban las cosas de Dios. Para ellos no era importante el servir a Dios, para ellos no era importante el cargo que desempeñaban, y vivían de una manera inmoral, incorrecta. Entonces Dios dice, estoy con ira contra aquellos que, sabiendo que existo, me han servido. Usted sabe, pastor Gamaliel, que existe el ateo teórico y el ateo práctico. El ateo teórico es el que le dice cualquier cantidad de mitos, vea que la evolución, que mire, le saca toda esa cuestión. Esos ateos pelean solitos porque andan buscando quién los convenza que haya Dios. Yo me encuentro con él y dice, yo soy ateo. Y le digo, ¿está usted plenamente convencido que no hay Dios? Sí. Bueno, yo estoy convencido que hay Dios. No, pero convénzame que hay Dios. Le digo, no, yo no tengo nada que hacer. Ese es problema suyo. Si usted está convencido que no hay Dios, tranquilo, descanse y repose y no se preocupe de nada. Pero el ateo peligroso, el ateo difícil, es el que, sabiendo que existe Dios, vive de manera impía, o aquí como dice no existiera Dios. Y luego utiliza injusticia, es decir, todo lo contrario a la primera parte, que es justicia. La injusticia es lo opuesto, ¿no? Es aquello que no
deja la obra de Dios actuar en su vida. Es cuando se cubre. Una persona injusta es el que dice, por ejemplo, yo vivo a mi manera. Yo hago con mi vida lo que se me dé la gana. No solamente que tiene un mal comportamiento hacia una sociedad, sino también para Dios. Y eso es grave. Hoy estoy saludando a Hernando Chávez. Es un señor bastante difícil para que se hiciera cristiano. Él se burlaba muchísimo, pero me alegro de verlo que ahí está. Era terrible, canzoncísimo, terrible, hueso duro de roer. Y también a don Antonio Bolívar y a la señora Lucy Quinayas que nos están por sintonía. Lo escucho su comentario de impiedad e injusticia, pastor. Cambio. Listo. Bien, pastor, ahora le estaba hablando a todo el mundo, judíos primeramente, y griegos, y a la iglesia lavada en Roma, pero ahora le dice, ahora vamos a hablar de los impíos en general, que se han revelado en impiedad, en injusticia, porque aquí dice, de los hombres, estos detienen la verdad con injusticia, y va a tocar el asunto de Dios, cómo degradaron la imagen de Dios. Pastor, un comentario técnico. Mi padre a mí me regañó, no me regañó, me llamó la atención hace muchos años, cuando yo era un joven estudiante de teología. Hablamos un poco del ateísmo que usted mencionaba. Dios existe, le decía yo. Está bien, hijo, me dijo, pero mira, en el universo bíblico hay conceptos que, valga la redundancia, no existen en el universo bíblico, pero que son parte de nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, no existe la palabra carácter, no existe la palabra sacramento, no existe la palabra o el concepto de que Dios exista, me dijo. Entonces, Dios no existe, hijo, Dios es. Y me sacó la Biblia, yo soy el que soy. ¿Qué significa eso, papá? Y ya me empezó a decir, tú puedes decir con propiedad Dios existe, pero viene del latín, existere, viene a nacer, viene a existir. Pero Dios no comenzó a existir. Dios es, y eso significa yo soy el que soy o tengo existencia por mí mismo. Una nota técnica, pastor, para los que les interese el universo bíblico y para que hagan su propia investigación de los vocablos ahí. Porque aquí se va a hablar, pastor, de la negación de esta realidad de Dios y por qué al final surge el evangelio, ¿no? Y cómo degradaron el concepto de Dios. Es bien interesante esto, pastor. Y toca el homosexualismo y el lesbianismo, caray. Pastor, probablemente la comunidad gay le vaya a doler los comentarios de esta tacita y la siguiente. Pero la Biblia está hablando la verdad. Cambio. Bueno, sí. Hay algo bien importante y es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Salmo 14. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Y ya. En ninguna parte de la Biblia hay un solo argumento diciendo, mire, yo voy a demostrar. Eso no existe en la Biblia. Y es una muy buena nota que hizo allí. Recordemos, Pastor Gamaliel, que aquí vamos a utilizar la figura de un juicio. Hay un juez, hay un abogado, hay un fiscal y están los acusados. Entonces Pablo, haciendo la función de fiscal, comienza a mostrar las pruebas o evidencias de por qué se merecen ser castigados. Nosotros vamos a ver. Aquí lo estamos viendo de manera general, aunque esto se atribuye particularmente a las personas que, como dirían por aquí, ni fu ni fa con respecto a Dios. Entonces tenemos la primera parte, que es la revelación o cuando se da a conocer la ira de Dios. En la segunda parte dice, bueno, mire, el universo, la creación,
es una revelación del poder y de la divinidad de Dios. Versículo 19 y 20, si usted me hace el favor y me lo lee, Pastor Gamaliel, allí en su versión antiquísima, así que estamos atentos. Versículo 19 y 20, vamos a mirar la primera prueba que muestra Pablo, diciendo, ustedes son culpables porque Dios sí se ha dado a conocer. Escuchamos entonces. Versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Oh, pastor. Aquí, en esto solo 19-20, está fundamentado el único argumento válido para la parte científica, los creacionistas y los evolucionistas. Su comentario, pastor, cambio. Bueno, entonces el apóstol en su función de fiscal les dice, bueno, ustedes son responsables, ustedes son culpables. Y es como si los otros hubieran dicho, ¿y nosotros por qué? Porque Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado. ¿Y cómo? Preguntaron. Por el poder, las cosas, sí, su habilidad se hace visibles de la creación del mundo. De modo, dice aquí, siendo entendida por medio de las cosas de mundo, cuando se toma un vaso de agua, ya está con café, cositas más, se tiene que preguntar, bueno, ¿quién hizo esta mezcla de oxígeno e hidrógeno? Decía aquí que el apóstol Pablo, en su función de fiscal, les dice, ustedes son culpables. ¿El qué? Porque Dios se ha dado a conocer. Y ellos responden, ¿cómo? A través de la creación. Dios ha mostrado a través de la creación poder y divinidad. ¿Ya? ¿Pero cómo? Bueno, cuando se toman un vaso de agua, que nadie puede explicar, pues algunos tratan de decir cómo es la cuestión, pero el agua, H2, es hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cómo es que se hace esa mezcla? Que si lo separamos, pues son terriblemente explosivos, combustible, y cómo se convierte eso para que sea beneficioso para nosotros. Otra cosa, ¿cómo es posible que el agua del mar está salada, se sube a las nubes y llueve dulce? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el mismo hidrógeno sólido, líquido? ¿Cómo es posible todo eso? Eso tiene que tener una fe invertida. Todo lo que tiene es que se revela para no tener que rendir cuentas, para que su moral y su conciencia no sienta carga. Entonces se tiene que preguntar cómo es posible. Cuando usted mira una flor, cuando usted mira un pájaro, de lo micro a lo macro, pues usted tiene que ver que hay un diseñador. Cuando uno mira todo inspirado, y usted que es así, algo así como poeta, Pastor Gamaliel, que la luna, el sol, las estrellas, y le canta a la esposa, y bueno, tantas cosas más, entonces va a estar allí, bueno, el sello. tremenda la cosa, sí, feliz. Va a estar allí, se nos está cayendo sello por estar mirando ahí pantalla, se me pasa todo esto. Así que dejo esos dos textos para que los comente, porque luego vamos a entrar a las etapas de la apostasía que el mundo ha cometido para con Dios. Cambio.
Bien, pastor, desde el momento en que el hombre, y ya no hablo de judío o gentil, es el hombre en sí, eh, es hecho a imagen y semejanza de Dios, y ese es el concepto que inmediatamente marca el libro de Génesis. Pastor, hay una relación innegable entre el hombre y Dios. Que ellos lo quieran negar, eso es otra cosa. Y es desde el momento en que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios y que toda la creación gira alrededor del hombre, porque las plantas, los animales, todo fue creado para el hombre. El ciclo del agua, la capa de ozono para que habitásemos aquí y no nos quemaran los rayos ultravioleta. Bueno, tantas cosas. Eh, aquí, pastor, es impiedad y es rebelión y es injusticia. Dice injusticia. ¿Por qué será injusticia? Es lógico. Si Gamaliel Jr., yo lo engendré y él se desarrolla, tiene su cerebro, crece como se desarrolla su espíritu. Y al final dice, papá, ¿y tú qué? Pues tú dime, hijo, te pareces a mí, te di mis genes, te di mi ADN, tienes parte de mi carácter. Él trata de desligarse. Bueno, te amamantó tu madre, yo te proveí de una casa, te alimenté, te di educación. Que trate de desligarse y que patalee, pastor. Es ridículo y es injusto que él diga, yo soy por mí mismo, me formé a mí mismo. Por eso dice allá el Salmo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Termino mi comentario. El único argumento lógico, científico, entre comillas, es la creación. Pastor, porque la creación estamos hablando de cosas palpables que son inexcusables. No perdamos el tiempo, hermanos, de alguien que quiere entrar en un argumento pseudocientífico, preguntándote a ti, que eres un hombre o una mujer de fe, porque él te está preguntando desde el punto de vista científico. El único argumento en la Biblia es la creación, el creacionismo contra la teoría más moderna que es el Big Bang, que por cierto es igual de ridícula que la teoría, que no es una ley comprobada, es una hipótesis, una hipótesis llega, es una tesis de la evolución. Pastor, adelante con el desarrollo. Cambio. Cuando uno está solo y está escuchando, cuando está acompañado está oyendo. Y a veces escucha y a veces no. Pero cuando uno está solo, escucha. Y estaba atento y escuchando cuando el conferencista estaba diciendo, todos los seres creados cumplen a cabalidad el propósito de Dios para ellos. Desde una lombriz hasta el animal más grande en el mar o en la tierra, cumple el propósito para el cual fue creado. Solamente el hombre se ha rebelado y no quiere cumplir el propósito para el cual fue creado. Tenaz esto. Entonces, volvemos aquí a la carta a los romanos, donde el fiscal Pablo les dice, bueno, Dios tiene ira contra ustedes porque ustedes han tenido injusticia. Ellos preguntan, pero ¿qué hicimos? Que ustedes han conocido a Dios, porque Dios se ha manifestado, ustedes lo han conocido, pero ustedes se han hecho los locos y no le han servido, y ustedes son culpables y no tienen excusa, porque el hombre siempre trata de buscar excusas. Y entonces ellos siguen argumentando y diciendo, pero ¿qué hicimos? Porque no siempre sí. Uno no sabe que hizo lo malo, sin embargo pregunta, ¿y qué hice? El apóstol Pablo dice, bien, ustedes han adquirido una deuda con Dios. ¿Y cuál deuda? Pues habiendo conocido a Dios, glorificaron como a Dios. Primera deuda.
conociendo a Dios, no le glorificamos como a Dios. Ojo con esto, porque muchos sabemos de la existencia de Dios, pero vivimos como si quiera. Y muchos sabemos que Él es el que manda y ordena, pero actuamos como si Él existiera para que hiciera lo que nosotros queremos. Hoy le decía yo a una señora, es que Dios no está interesado, o Dios más bien, Dios está más interesado en nuestro carácter, en lo que es bueno para nosotros, que en darnos gusto. Porque a veces le pedimos a Dios cosas que no son exactamente las que nos beneficien, las que nos sirvan, sino las que no. Entonces, aquí está la primera que el hombre va a ser castigado. Conociendo a Dios, no le glorifica como a Dios. Y usted sabe, Pastor Gamaliel, que dice la gloria mía los he creado. Dios estableció al ser humano con el propósito que era una relación, un acercamiento. ¿Qué tal que dijo usted ya puso ejemplo a su hijo? Pues tocó que su hijo no quiere hablarle, que su hijo no quiere llegar a su casa, que su hijo no quiera servirle, que su hijo no lo tenga en cuenta a usted para nada, absolutamente para nada, únicamente para pedirle. ¿Qué tal? Solo llega a la casa para decirle, papá, necesito, papá, quiero, papá, deme, papá, ayúdeme, papá, guárdeme, papá, téngame, papá, tantas cosas, pero nada más. Y dice usted, bueno, ¿y a cambio de qué? No, de nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Primera razón. Segunda razón es, ni le dieron gracias. Fíjese la actitud del ser humano y lo desagradecido. Estaba escuchando una enseñanza sobre cómo orar, porque por naturaleza el ser humano no es dado a orar, no le gusta orar. Eso ya le encuentra un gusto, como cuando uno crece y ya come verduras y come ciertos alimentos, el niño quiere es golosinas. Entonces dice, comience por darle gracias a Dios por el nuevo día. Comience por darle gracias a Dios por el sol que lo va a alumbrar durante el día, la comida que va a tener, darle gracias. Pero gracias aquí involucra más que las palabras. Las gracias aquí tienen que ser mostradas con hechos, con actitudes. Cambio. Sí, pastor, la divinidad está mirando o vio la reacción de los hombres, ¿no? Pastor, después de mi comentario se me estaba pasando a abrir micrófono ahí en Radio Integral, a ver si alguien quiere comentar. Luis MG1 está viendo el video. Eli RB, Magali Martínez, Adán Reyes el zurdo, que es mi sobrino, allá en Saltillo, Coahuila. Saludos a la familia Mata, primo Miriam López, la hija del pastor Genaro. Hortensia Huerta está viendo el video. Alberto Suárez, Jesús Marinojos, mire, pastores allá en Las Vegas, un saludo, hermano, para usted y para su casa. Estamos recorriendo el libro de Romanos con el pastor Osvaldo. Héctor Manuel Urrego, Enrique Castillo, Corrijo, Taza, pastor Osvaldo, Judith Santos. Pastor, hay mucha audiencia. Miren, Florentino Reyes, Moisés González, Dios bendiga. Enrique Castillo, pastor Osvaldo, ¿por qué no rifa una taza de estas con la cual lo vemos disfrutando su café? Mándela, pastor, mándela poner ahí tacita de café y le hacen ese trabajo de serigrafía. Y mire, ya empezaron las promociones aquí, pastor. Está tremendo esto, ¿eh? Oiga, pastor, habiendo conocido a Dios, aclarando que no está hablando del evangelio aquí, no está hablando de un predicador que les habló, está hablando de la creación. Pastor, el sentido común, cuando tú ves el ciclo del agua, cuando tú ves que las flores consumen dióxido de carbono, la flora,
mientras tú exhalas dióxido de carbono y consumes oxígeno, las tramas alimenticias, bueno, tantas cosas, hay un Dios. Y fíjese que no dice, habiendo conocido al Padre, porque el Padre ya es una relación de adopción, fuimos adoptados, hijos por Jesucristo, pero aquí estamos hablando de la divinidad, ¿no? No le glorifican como a Dios, como la deidad, y tampoco le dan gracias. Mis respetos para un científico que dice, no conozco a ese Padre que dices que se reveló en Jesús, pero sé que hay un Dios y mis respetos, yo veo la creación y hasta doy gracias a Dios. Dios te bendiga porque no estás negando la parte científica que es tan obvia, ¿verdad? Porque luego, si lo haces, dice el mismo verso, se te va a oscurecer la mente. Pastor, se desvanecen en discursos, se desbaratan en discursos. Allá por mis años de estudiante en la preparatoria, me acuerdo que tenía una profesora atea que era miembro del Partido Comunista que desapareció aquí en México. Y nos recomendaba El origen de la vida por L. Oparin, un ruso. Yo lo leí y así, de la nada, con tantos miles y millones de años, un poquito por aquí, un poquito por allá, la vida se organizó a sí misma, la primera célula, unas mentiras descaradas, pastor, que violaban muchas leyes, y yo me reía, decía, ¿esto les parece ciencia? Bueno, la Biblia dice, quita al Padre, al Creador, y se te va a trastornar la mente. Le dejo el cambio. Ilse Correa Escobar, Aurora Córdoba, Pastor Mario Toro, que se ha unido aquí a nuestra sintonía. Y vamos a ver cuándo hacemos las tacitas de para sortear a que están escuchando. Bueno, entonces el ser humano se hace responsable delante del Creador, delante del Dios, porque al mirar la naturaleza nos hacemos responsables y tenemos que preguntarnos, ¿y esto dónde apareció? Y tenemos que llegar a la conclusión que fue Dios el que nos creó y el que hizo todas las cosas. Esto debe llevar al ser humano a, bueno, Dios, pero tú eres cruel. Y dice aquí, conociendo a Dios no le glorificaron, glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahora, ¿qué hicieron a cambio de glorificar y dar gracias? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Mire, usted diciendo allí con respecto a aquellos que buscan la existencia de las cosas, que haya un Dios, protestar con este internet a ver qué es lo que sucede. De pronto ya nos están haciendo como en nuestro país vecino, bajando calidad a ver si nos saca. Bueno, entonces, decir, hombre, esto muestra que hay un creador, hay que glorificarlo. Esto muestra que hay un creador, hay que darle gracias. Entran en vanidad. Vanidad es alimentarse de bien. Por allá también tiene la idea de alimentarse de ceniza, de nada. Y comienzan a, como dicen por ahí, a filosofar hasta que su corazón se llena de niebla, se llena allí de oscuridad,
El sello. entender la verdad. Así que nosotros tenemos aquí un tremendo problema. Uno, que cuando no le damos gracias a Dios, cuando no le glorificamos, tendemos a envanecernos en razonamientos y la consecuencia es oscuridad. Oscuridad para el ser humano. Cambio. Sí, pastor, es importante porque aquí hay un fenómeno. Mucha gente a mí me ha preguntado, bueno, ¿por qué esta persona no recibe? Y está atorada, que Dios no existe. Hay una negación injusta en lo más profundo de su espíritu, pero luego viene el entenebrecimiento, se le cierra la mente, pastor. Esto ya es una operación que él mismo ha provocado por negar lo obvio. Miren, aquel librito tan viejo era El origen de la vida por la selección natural, por A.L. Oparín. Pastor, por la selección natural. Analizando la frase, perdonen los que me están oyendo, es una frase tonta, perdonen, es una frase estúpida, es una estupidez. La palabra estupidez es como que está drogado, como que está atontado. Pastor, ¿cómo puede haber selección natural? ¿A qué te refieres con natural? Alguien que selecciona es porque tiene raciocinio. Las cosas no se seleccionan solas. Dime quién es ese natural. Otra frase, ese es el verbo, el discurso que se envanece. En lugar de reconocer a Dios, discursa, o sea, empieza a tirar verbos. A ver, aquella profesora me decía, yo le decía, ¿quién diseñó una planta con todo su sistema de fotosíntesis? ¿Quién tiene al sol como un reactor nuclear y a la Tierra a la distancia exacta para que no se enfríe o para que no se queme y para que no se evapore el agua? ¿Quién le puso la capa de ozono? ¿Quién le puso la atmósfera para filtrar los rayos? ¿Quién hizo el ciclo del agua para que al final le caiga agua a la plantita? Y al final, ¿quién hizo que la planta tuviera el sistema de fotosíntesis para poder procesar los minerales y nutrientes que por medio de las raíces absorbe de la tierra? ¿Cómo está conectado el sistema de fotosíntesis con el sol que está tan lejano? ¿Quién diseñó el sistema? ¿Sabe lo que me dijo aquella profesora? La madre naturaleza. Y yo le dije, ¿y quién es esa? Cambio. Eso tiene una buena relación. Siguiente texto, el 20. Pensando ser sabios, necios. De la carta no libre de Proverbios en tierra los ver, no y no. Entonces, en esa actitud de rebeldía, de alejamiento, profesan ser sabios. ¿Y qué pasa? Que la primera, por vanidad en su corazón, que son sabios y en vez de ser sabios se hacen necios. Hasta un niño no faltaba eso. Con la tontería que faltaba, eh, eh, no vale la pena. Santo, ahora sí, estamos insistiendo allí. Decía que aún hasta un niño de... Mire, pero no sé, por 2 minutos, dice que da pasos. El primer paso es que se envanece en su razonamiento y consecuencia de oscuridad. Santo.
sé si alguien de pronto nos está allí tratando de entrar. Entonces, los pasos son: conocen a Dios, no lo glorifican ni le dan gracias. ¿Qué sucede? Se envanecen en razonamientos y entran a un estado de oscuridad. En ese estado de oscuridad profesan ser sabios y se hacen necios. Y estando en ese estado de necedad, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Allí está haciendo referencia a las actitudes que tenían las diferentes naciones, las diferentes culturas, buscando un dios. Usted sabe que los egipcios tenían sus dioses, los griegos tenían sus dioses, los romanos tenían sus dioses, que en algunos casos tenían imagen, tenían de ave. Nosotros, nuestros antepasados, serpiente, y por ahí tenemos 10 pasos y actitudes son las que hacen que el hombre sea culpable del cambio. Ahora sí. No, pastor, esto está tremendo cómo te está describiendo por Espíritu de Dios la degradación del hombre y todo parte de la injusticia de no reconocer el origen de donde vienes. Pastor, antes de que mi esposa me regañe porque está escuchando la tacita ya en otra parte de la casa, ya sé que me va a decir por qué empleé la palabra estúpido, pero pastor, el verso 22 dice, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Es como decirle al científico, no se haga tonto. ¿Por qué niega la realidad? Fatuo. Pastor, ahí está el debate entre creacionistas y evolucionistas. Cuando aquella profesora me dijo, fue la madre naturaleza, y le dije, a ver, contésteme, porque el argumento yo lo había leído en el librito de Samuel Vila, no recuerdo el título del libro apologético, pero era hacer la pregunta. Si la madre naturaleza, dices tú que es la autora, ok, dime si es inteligente o es ininteligente. Si me dice que es inteligente, entonces es un ser, deje de llamarle naturaleza y llámele Dios. Si me dice que no tiene inteligencia, entonces ¿cómo hizo todas las cosas? Claro, ellos no quieren decir es Dios, se inventan una entidad que no los va a juzgar de su pecado. La madre naturaleza, la selección natural. ¿Selección natural? Son tonterías, pastor. Pastor, pero ellos dicen que son sabios, ¿no? Pastor, se nos ha acabado el tiempo, le dejo el final comentario, pastor, porque se nos fue el tiempo y lo espero mañana en la tacita de café. Qué sabrosa tacita me ha parecido hoy. Cambio. Bueno, aquí en una lucha tremenda con este internet de Pastor Gamaliel. Inicié con 3 y funcionaba bien. Me pasé a 5 esperando que fueran mejores. Ahora pedí 10 y se está como empeorando la cosa. Esperamos llamar a ver que nos hagan un ajuste y podamos mañana transmitir sin interferencias. Ahí nos está diciendo que se está interfiriendo mucho la imagen. Mañana, si Dios presta la vida, estaremos en la tacita de café hablando de los 10 pasos de alejamiento que el hombre ha dado y por lo cual lo hace responsable delante de Dios. Desde Cali, Colombia, saludo cordial, abrazo fraternal, hasta la próxima que sería mañana. Dios les bendiga.
Pastor, me dijeron que hiciera la salida habitual, que no se me olvidara decir así: ¡oh, qué sabrosa estuvo la tacita de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia! Lo esperamos en la próxima tacita de café para que haga sus finales comentarios. Hasta la próxima. Lo espero mañana, pastor.